tengo, vamos a abrir estos dos para hacer esto. Y déjame acá, yo busco una cosa. Bueno, los temas de reactividad, cuénteme más qué saben de reactividad. Y les muestro acá, vamos a ver una presentación rápidamente, se las ¿Para voy qué a es lo compartir. mismo que programación funcional? Lo mismo, no, son cosas diferentes. Son cosas diferentes. Veamos esto y veamos el manifiesto. Manifiesto reactivo. Bueno, Sofka, voy a iniciar como con las terminología en general. Sofka toma en cuenta la programación reactiva, ¿cierto? Y arquitecturas reactivas con base a que... Espere, que se está... Con base a que la garantía en la que los sistemas escalables y los sistemas distribuidos que que diseñamos actualmente deben de cumplir sobre un manifiesto que es el manifiesto reactivo, ¿ya? Y toda la parte asíncrona, que es en realidad como un paradigma cuando se trabaja todos los aspectos de asíncronos, se busca que se propaguen los cambios o los eventos, ¿cierto? Entonces, parte de lo que hemos hecho cubre lo que es el manifiesto reactivo, ¿ya? En un largo umbral, pues, de la definición. Y eso nos ayuda, pues, a que nuestras aplicaciones sean escalables. Entonces, en sí, ¿cuál es como estas condiciones que hace que la programación reactiva sea una necesidad a la hora de abordar aspectos de diseño y aspectos de desarrollo? Y es la propagación de cambio a través de un flujo de datos, ¿cierto? El flujo de datos se puede manejar en diferentes conceptos, ¿cierto? Uno de ellos puede ser manejarlo desde un PI, es decir, un PI tiene un inicio y después hace todo el procedimiento, todo lo que sea necesario y después hace hasta el final. El otro, el flujo de datos, es la secuencia del dato, cómo va llevándose en diferentes ecosistemas distribuidos hasta llegar hasta un origen. Eh, Igualmente, los streams tienen una mejor tratamiento de la información y de los recursos, porque a nivel reactivo tú vas a liberar memoria frecuentemente, ¿cierto? Al proceso en el que estás haciendo, libera la memoria y vas haciendo tu trabajo y el sistema no tiene que esperar, ¿cierto? Entonces lo que hace es liberar memoria un poco más rápido. Igualmente, lo que hace es evitar las acciones que son bloqueantes. Esto hace que si un sistema es distribuido, pues todo su sistema va a fluir normal, o sea, va a tener una fluidez y no va a ser bloqueante y va a generar estas concurrencias, permitiendo que el sistema tenga múltiples tareas al tiempo. Que eso pues ayuda en un sistema que tenga varios diferentes cómputos. Ahora, hay varios, digamos, elementos de Java. En este caso está el executor y el future, que son elementos que básicamente son algo similares a lo que se trabaja con programación reactiva, pero en realidad no adapta el paradigma como tal. Que ya vamos a ver ahorita un ejemplo. En este caso, cuando tenemos un pool, ¿cierto?, de ejecuciones. Dentro de ese pool que vemos ahí, vamos a recibir ciertos callbacks, ¿ya? O ciertos llamados. Entonces, ese ejecutor, lo que lanzamos es un mensaje o lanzamos un método para que se ejecute ese en otro momento, ¿cierto? No se ejecuta en ese instante de tiempo, sino que se va a ejecutar en otro momento. Esa ejecución, cuando ya alguien la solicite,
pues se va a ejecutar. Eso no significa que sea reactivo, es lo que lo que dice, digamos, esa presentación. Más que todo, eso es un callback y es que va a estar bloqueado. O sea, es decir, el sistema va a esperar tiene que esperar a que procese, digamos, cada uno de ellos, que es, digamos, la diferencia entre un flujo reactivo. Esto, por ejemplo, en JavaScript, cuando nosotros hacemos unas funciones y la función devuelve otra función y la función devuelve otra función, todo eso son callbacks, ¿cierto? Eso no es reactivo, eso no significa que sea reactivo, ¿ya? Significa que tú tienes divididas las tareas y que la respuesta se va a hacer en otro momento. No se va a hacer en ese instante de tiempo, pero se va a hacer en otro momento, pero va a estar bloqueada. ¿Listo? Es claro esa parte, ¿cierto? Sí. Raúl, pero entonces, ¿quién le dice que se active? Correcto, entonces mira, por ejemplo, tú acá en esta función, ¿ya? ¿Quién dice que se active? Pues cuando tú das la orden, ¿cierto? Tráeme, pásame toda la información. Tú la defines por un lado, ¿cierto? Pero no significa que se ejecute en ese momento, sino que lo que va a pasar es que tú la vas a solicitar y en ese momento que la solicites, la carga de trabajo, ahí estás haciendo un bloqueo sobre esa carga de trabajo. ¿Ya? Entonces, como tú la solicites, no se ejecuta a través de un flujo. Entonces, además de que hay varias otras dos funciones que son los strings, ¿cierto? Y los functions comparables, que es básicamente manejar una secuencia. Tú puedes manejar, digamos, una secuencia en ese sentido, es decir, aplicar cambios para cada cosa. Es decir, ahí tienes una función que es encontrar receipt, después mandar un mensaje y después notificar. Si tú ves ahí, es una secuencia de datos, ¿ya? Aunque la secuencia la estás aplicando acá, ¿ya? Significa que también esto puede estar bloqueando el cómputo por cada línea. Entonces, hasta aquí no hemos llegado a la reactividad. La reactividad no nos lleva a que, digamos que tú lances esos eventos o lances esas, digamos, consecuencias, pero tú no tengas que esperar que te llegue ese mensaje, ¿cierto? Sino que te llega en cualquier momento, en ese instante, no tienes, la secuencia está, digamos, no bloqueante. Tú puedes tener varios procesos al tiempo y cualquiera que responda, pues vas a obtenerlo, vas a suscribirte a ellos. Entonces, parte de esto es que tú tienes que empujar datos, ¿cierto? Tienes que empujar datos. Quiere decir eso, que quiere empujar datos, que tú tienes que jalar esa información y tienes que estar pendiente de cuándo jalarla. Eso no significa que vas a tener que tener algo pendiente para poder jalar esa información, ¿ya? Eso tampoco, algo que van a llamar mucho, que es el back pressures, que eso se los ha dicho en algunos momentos, que es básicamente si yo dentro de ese flujo no tendría cómo controlar la demanda, ¿cierto? Si ese flujo me llaman 10.000 veces, pues esas 10.000 veces las voy a atender. Eso tiene una complicación porque se puede desbordar la memoria. Si yo pongo a trabajar mucho pues al cómputo que está en ese instante de tiempo, lo que va a pasar es que se va a desgastar. Lo necesito es nivelar la demanda. Entonces, esto no lo tiene. Entonces, las limitaciones, digamos que no se van a contemplar acá. O sea, se puede consumir el recurso si tú abusas del el uso de estas dos funciones. Listo. Bueno, hay otras dependencias que nacen por allá en el año 2014, ¿cierto? Más o menos. Que fue un convenio de crear unas librerías políglotas. ¿Eso qué significa? Son librerías que están en todos los lenguajes, que se llama RX Java, RX JavaScript, RX Python, RX C Sharp, bueno, RX de todo.
Y ahí es donde empezaron a entender de que se deberían de generar estructuras funcionales para poder aplicar flujos de datos a través de la reactividad, ¿cierto? Con eventos que puedan ser asíncronos, o sea, que puedan recibirlo de forma síncronas. Entonces, con base a esto, empezaron a diseñar lo que es la programación reactiva. ¿Ya? Lo que vimos anteriormente era un enfoque asíncrono, pero no reactivo. Entonces, no necesariamente cuando se hable de asincronismo se tiene que referir a que sea reactivo. ¿Ya? Reactivo es otro, tiene que tener un cierto paradigma. Por eso es que se dice que la programación reactiva es un paradigma, como la programación funcional. ¿Quién me recuerda qué es un paradigma? Una manera de resolver un problema. Correcto. Estamos de acuerdo como con esa definición. Sí, sí. Listo. Entonces, la programación reactiva tiene un código simple, ¿cierto? Tiene abstracciones que te permiten manejar de una forma más clara pues, el código. Te abstrae de la parte síncrona o la parte de las cuestiones de concurrencia, ¿ya? Maneja un procesador, procesamiento procesamiento de string con black pressures, ¿cierto? Que eso hace que mejore la eficiencia de la memoria. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es el concepto core? Básicamente el concepto core es que tú vas a tener un publicador y un suscriptor, ya, para de contar. Eso es todo lo que tienes de tener. Ahora, el publicador es el que emite el mensaje, ¿cierto? Y el suscriptor el que llega el mensaje. Con ese pequeño principio, ¿cierto? Se va manejando los flujos de datos. Y entonces tú lanzas ciertos datos y cada que es suscriptor, que es, digamos, lo que sea, un objeto, lo que sea, va a llegar ese mensaje en cualquier momento. Tú no lo tienes que estar esperando, solo que te va a notificar. Si tú estás ocupado, por ejemplo, tu cómputo está ocupado, pues obviamente no lo vas a poder recibir, ¿ya? Solo lo recibes siempre y cuando tengas la disponibilidad. Entonces el suscriptor se suscribe a ciertas cosas, hace ciertas cosas. Uno es enviar un evento, ¿cierto? O enviar cualquier tipo de cosas, puede ser un objeto, lo que sea. ¿Eso qué significa? Que cada vez que tú tengas el flujo, tú le vas a empezar a lanzar uno por uno, ¿cierto? El nets, el on-nets, es básicamente uno por uno, ¿ya? Y si hay un error dentro de ese flujo, pues va a pasar por el on-complete, pero on-error. Y obviamente con la excepción que es. Raúl, va a volver un momentico la presentación, por favor. Gracias. Sí. ¿Qué ven ahí? Él está recibiendo ahí, pues, recibe el suscriptor. Sí. Ahí recibe suscriptor, sí. Es el publicador, o sea, un publicador. Pero lo recibe como un genérico, ¿cómo lo recibe ahí? Sí, puede ser cualquier tipo que sea suscriptor. O sea, puede ser cualquier tipo ahí. Lo que importa ahí es que sea suscriptor. Listo. Ya, listo. Ahí pues el publicador, obviamente, a ver, tú incluso puedes tener una lista de suscriptores, ¿no? Puedes decir, yo soy, ejemplo, yo soy publicador y alguien se va a suscribir a mis publicaciones. Ya, entonces, tráeme del publicador y que cuando yo publique algo, tú lo vas a atender. Pero eso puede ser varios, ¿no? No necesariamente tiene que ser uno, puede ser varios. ¿Ok? O sea, yo publico algo, es lo que tiene esa interfaz. Yo publico lo que sea, que esté, ¿ya? Y ese T, a alguien le va a interesar lo que estás publicando, o sea, el mismo T o parte de ese T. Entonces, ¿qué significa? Que ese suscriptor va a recibir parte o algo de lo que estás publicando.
Eso es lo que dice eso, va a recibir algo, que es ST. Ese suscriptor, ¿cierto? Pues va a tener esos eventos, que es ese algo, ¿ya? Y va a tener ese suscriptor, suscripción. La suscripción como tal, perdón. La suscripción como tal. Ahora, vas a tener esos eventos que te van a llegar, o sea, ese te va a llegar a través de ese evento. Eso es una interfaz, las tienes que implementar. Y te va a llegar también una excepción genérica. Esa throwable es la excepción más genérica que hay de las excepciones. Dentro de esa excepción se desprenden tres tipos de excepciones. Runtime exception, la exception y el error. Son tres excepciones que se desprenden de eso. La runtime exception, una de ellas, por ejemplo, null pointer exception, ¿cierto? Que ocurre en la ejecución. Una excepción es una excepción que tiene que estar chequeada o controlada, que necesita un try catch, ¿cierto? Y un error es una excepción del computador, de memoria, o una excepción que se desborda, un error que tú no controlas. Es una excepción que es más del core. ¿Ya? Entonces tenemos eso. Básicamente, se suscribe a varias solicitudes, por ejemplo, a 3 requests, ¿ya? Dentro de esos 3 requests, pues se tiene como esa secuencia, ese flujo, y dentro de ese flujo lo que va a pasar es que el publicador está haciendo un trabajo y le va mandando al suscriptor cada vez que se tenga cada proceso, ¿cierto? Cada tema. Y el suscriptor va a tener esas 3 cositas que tienes allá. Quizás esas otras, de ese otro color, si ven, los colores tienen que ver mucho con el tipo, ¿no? Entonces, esos otros colores quizás sea otro tipo. Otro tipo que no le corresponde a ese suscriptor. O sea, él se suscribe al publicador, no a todo lo que está publicando, sino pues a las cosas que necesite. Ajá. Correcto, tú puedes tener un suscriptor que publique varias cosas o varios tipos, ¿cierto? Varios tipos dependiendo del género, ¿no? Entonces, tú lo que quieres es publicar dependiendo de un género a un suscriptor de acuerdo a un tipo específico. Eso ya ese es el publicador el que controla eso. Listo. Entonces, tenemos esta otra, ya la suscripción como tal, los requests son como los números que puedes atender en el tiempo y el procesador. El procesador es digamos, el motor, ya que lo que hace es procesar las suscripciones y los publicadores. Es un intermedio que a la vez publica, pero también se suscribe, publica y suscribe. Es el que maneja, digamos, todo el procedimiento cuando tienes un flujo. ¿Listo? Entonces tienes esas 3 interfaces. Ya con esas 3 interfaces, esas interfaces que vimos acá son interfaces genéricas. O sea, incluso las tiene Java desde la versión 9. De la versión 9, él llegó y dijo, venga, es que existe unos conceptos, ¿cierto? Que son de ReactiveX. ReactiveX es un estándar, ¿cierto? Estándar a nivel mundial, ¿ya? Entonces, este estándar, él dice, esta es mi filosofía, ¿cierto? Esta es mi filosofía para manejar reactividad. Ese mismo concepto sobre patrones como observadores, ¿cierto? Un patrón observador que maneja secuencias de datos, pues lo adoptó Java en su naturaleza, y ya lo tienes de forma nativa sin implementar ninguna librería. Entonces, ReactX está en todo eso. Está, por ejemplo, en Java, en JavaScript, en C#, en todas esas tecnologías que ves ahí. Todo eso está ahí como estándar mundial. Pero Java tiene algo que se llama Reactive Stream, que es parte de la API de Java. Y compatibilidades dentro de esta misma librería se tiene manejar con Mongo, Reactor, RX, todo eso es compatible con las librerías de Reactive Rabbit, ¿cierto?
Todo esto son versiones que son compatibles como con estas definiciones de React-Stream. Entonces vas a tener una estructura que de inicio a fin puede ser reactivo. Entonces acá hay un demo que ahorita se los... Vamos a ver si lo vemos. Así por encima. Y acá, digamos, unos conceptos que ya vamos a ver en el ejemplo, que lo que se usó. Se usó Spring Boot versión 2, Nest.chap, con algo que llama Spring Webflow, que es una librería de Spring para poder trabajar todas las especificaciones reactivas. También se trabajó Mongo para poder manejar bases de datos como un driver, bases de datos en forma reactiva. Entonces, les voy a dejar entonces aquí hay otras cosas, Java 9, ya, bueno, esto es lo que les había comentado, las características de Java 9 cuando lo adoptó. Esto es una forma de implementarlo con Java 9. Venga, veámoslo rápidamente. En vez de usar esa librería, esto es lo que estamos usando, por ejemplo, en el proyecto, ¿cierto? Que es nativo de Java 9. Muchas influencias de las otras librerías era porque en Java 8 no existía esto, pero ya cuando Java colocó esto, digamos que muchas personas han adoptado estas tecnologías desde la misma API. Pero quizás ustedes tengan proyectos de Java 8 que necesitan utilizar ReactX. No sé si es claro como esa parte. ReactX es el estándar, ¿cierto? Que llegó en su momento porque cubría, digamos, todas las necesidades como ya mencionadas. Pero de la versión 9 de Java, que hace 2 años, entonces Java lo que hizo fue adoptar esa definición y la colocó dentro de su SDK. Entonces tú puedes utilizar reactividad dentro de Java, ¿cierto? Sin necesidad de utilizar una librería de estas. Y es a través de estas interfaces que están aquí. Aunque aquí lo toma mucho el concepto, ¿cierto? Conceptualmente, las librerías adoptan también la parte funcional, que es, por ejemplo, los mapas, todos los aspectos funcionales que se tienen reactivos, ¿ya? Entonces, por ahí puede ser mejor cuando se maneja un flujo de datos. Voy a explicar ahorita varios ejemplos. Acá hay fuentes que van a poder ver, van a poder notar ahí varias cosas ahí y ya. Dentro de este ejemplo, es un ejemplo muy simple. Ustedes entran acá, si quieren lo van a descargar, lo van a usar, tienen un cliente servidor, utilizan un REST controller, y lo que van a ver es que vamos a trabajar con algo que es el Reactor o Reactor Core. Reactor Core es una de esas librerías que les mencioné ahorita, que adoptó esta filosofía, pero enriquece un poco más la estructura, ¿ya? Enriquece la estructura reactiva gracias pues a esta librería en sí. Entonces voy a dejarles esta presentación, se las voy a compartir. Para que porfa las tengan ahí en el radar y hagan el ejercicio que está ahí al final. Y ya entro a explicar conceptos de Reactor. Bueno, yo voy con la librería que sería preguntas. Pero entonces ahí en la implementación pues en Java 9 funciona igual, pues el concepto es el mismo. El concepto es el mismo, pero el Reactor o esta librería se enriquece más un poco, es más nativo.
Hay una cosa, a ver, algo acá. Una cosa, charla, documentos. Raúl, ¿tú tienes habilitados los permisos para ver el link que nos enviaste? Sí, no, Es que, Wow. es que me acabo de dar y dice que toca pedir acceso. ok. Ya lo... Porfa. Sí, yo las comparto acá, entonces... A ver. Listo, pillen a ver. Sí, sí me dejó. Pero pues con el correo de Jobcast queda. Listo. Bueno, voy a mostrarles acá, denme un segundo. Les comparto esto. Este que está acá. Este es de Reactor. Este es de Reactive Stream. Miren, este Reactive Stream, ¿cierto? Hace parte pues de las utilidades de Java y es lo que hemos usado. Aquí hay pues un ejemplo nomás. Se tiene un publicador que en este caso es un simple publicador donde el objeto va a ser un entero, un objeto como tal. Listo, este objeto pues su función de acá es un rango de valores. O sea, básicamente tú le colocas un valor, o sea, la función de ese publicador es que tiene una cantidad de valores, ¿cierto? Que tú le pasas de 0 a lo que sea. Eso al final lo que hace acá. Y acá este método, obviamente este método viene de esta interfaz que debe recibir un suscriptor que corresponda a algún tipo de integer, ¿cierto? Puede ser cualquier otro que es de esa familia. Aquí hay que jugar mucho con la parte de orientación a objetos, que yo puedo tener familias, por ejemplo, objetos y abstracciones aparte. Y entonces aquí por lo menos dice que corresponda a este tipo de integer. Por ejemplo, integer puede ser un numérico, ¿cierto? Un numérico corresponde a una integer. Yo puedo tener un suscriptor que sea numérico y un suscriptor que sea integer. ¿Listo? Entonces acá, en esta fase de acá, lo que está haciendo con ese iterador es que cada elemento, cada unidad, ¿cierto? El 1, 2, 3, cada, lo que va a decirle al suscriptor es que le publico, ¿cierto? Le mando el mensaje a ese suscriptor, ¿ya? Y al final, el suscriptor lo digo que complete. Ahí para la suscripción. Este método lo que tiene que hacer es eso. Y ya acá tendría todo el trabajo necesario de suscriptor. Por ejemplo, una acción que sea mandar correos, ¿cierto? Entonces vaya a la base de datos, va a la base de datos, trae los correos, construye el body, hace todo el trabajo acá. Y después a lo último le dice a todos los que se suscribieron a mí, ¿cierto? Yo le voy a mandar que ya listo, ya lo terminé. Es claro, ¿cierto? Sí, señor. No, repetir, por favor, Raúl, ese método. ¿Cuál? Este, suscribe. Uh-huh. Este método lo que va a llegar es el suscriptor, ¿cierto? El suscriptor como tal, para que debe tener, por lo menos, debe ser del tipo integer, ¿cierto? Ya, listo. Con eso, tú acá, este for each reminis es básicamente este iterador, porque aquí estás haciendo, así lo que estás diciendo es que cuando construyes ese suscriptor, lo va a construir de 0 a 10.000. Y después con ese valor va a empezar a cada uno, esto es como un consumidor, recuerden esta función que ya le hemos visto, que es de 1 a 1, ¿ya? O sea, un valor acá, retorna acá, valor acá, sí es claro. Entonces, en ese sentido,
vas a llegar y vas a decirle al suscriptor, vea, ya tengo este elemento, ya tengo este otro elemento, ya tengo este primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, cada vez que llegue acá. Y después vas a completar la tarea. Esto es el trabajo final del suscriptor. ¿Listo? Y aquí es la operación que estás haciendo. Claro, Por ejemplo, un caso de la vida real, es que no. un caso de la vida real. Por ejemplo, a ver, ¿cómo transformamos esto? Por ejemplo, que tú Consultando una mandes, lista de carros o qué. por ejemplo, que tú mandes stream, ¿cierto? Y tú lo que tengas acá, digamos, una iteración de strings y tú lo mínimamente que tenga strings, ¿cierto? Entonces tú lo que vas a hacer acá, este procedimiento que está acá, incluso aquí vamos a ponerlo sin iterador, una list, ¿cierto? Un list. Y lo que vas a hacer acá es que esto no le vas a decir nada. Entonces aquí vas a hacer list de MSN, de mensajes, o MSN list. Entonces tienes una lista de mensajes. Aquí en vez de redmish le colocas forish. Listo. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Tú lo que vas a hacer en este publicador es que acá en esta tarea lo que vas a decir es que vas a tener varios mensajes. Vas a proceder varios mensajes, suponiendo que tengas una cola, que digas, por ejemplo, suponiendo que eso sea como la idea de un auto, para ir a un vuelo. Entonces, avión, pronto a llegar. Entonces viene otro evento, ¿cierto? Que esté acá. Avión llegando. Pues otro. Avión aterrizando. Entonces, parqueos. Avión en zona de parking. Avión en zona de parking. Y avión abordando. No sé, que esos sean como varios eventos, ¿cierto? Y esto tienes un suscriptor a esos mensajes como tal. Ahorita vamos a bloquear cada uno de estos. Digamos que estos llegan en ráfaga, ¿cierto? Porque aquí están en ráfaga. Pa. Listo, entonces acá tengo ya esto claro, ¿cierto? O sea, yo tengo varios eventos que aquí los tengo en secuencias, no bloqueantes, porque están en la lista. 1, 2, 3, 4 en secuencia incluso. Y acá lo que va a hacer es que va a haber avión pronto llegado, avión aterrizado en parking y avión aterrizado, incluso avión listo Te volteó la coma del parking. para, sí, listo para despegar. Listo. Raúl, ahí no sería this.msn list. Sí. Gracias, estás pilo. No, esto está listo para un examen de certificación. No, qué tortura. Listo, entonces aquí ya tenemos este subscriber, esto no tiene un valor de constructor, ya ese subscriber le dice, yo tengo este otro señor, este señor, ¿cierto? Va a tener, digamos que esto sea una función anónima, podría ser una función anónima, aunque esto tiene que ser tipo string, ¿cierto? Activar suscriptor. Ya me acordé de eso. Acá ya tengo el suscriptor,
Ya. Yo tengo ese suscriptor y ese es el publicador. Entonces yo digo al publicador, venga, es que yo tengo este que necesito que él haga algo. Y este lo que va a hacer es, va a hacer un trabajo y va a tener el ítem ahí. Obviamente el string es el que le va a llegar a él en el next, ¿cierto? Y el complete. Si yo ejecuto esto, saca un error. A ver, ¿por qué salió un error? Porque no he corrido este. Listo, entonces aquí chequeen esto. Llegan pronto a llegar, llegando, arribando, cada flujo, ¿cierto? Hasta completar, ¿cierto? Esto es lo que hizo él, o sea, de aquí le dijo, listo, ok, todo bien. Este sería como el resultado de suscriptor. Entonces miren cómo llegan los datos, ¿cierto? Llegan los datos uno a uno. Ahora, bueno, pero ¿qué pasa si yo bloqueo cada cosa de esta, ¿cierto? Que si esto hubiera como un bloqueo interno, ¿cierto? Listo, entonces, suponiendo que cada cosa tiene su propio bloqueo. Sacamos una cosa. Entonces acá tengo el string, el evento, pongámoslo así. Y acá el suscriptor, pues le digo nets y le paso el evento. Es suponiendo que yo tengo, digamos que cada cosa de esto tiene un estado, ¿cierto? Entonces, voy a colocarle aquí, no, le voy a colocar una espera, quizás es la espera acá. Triad. Aquí lo puedo ver. ¿De hilo? Con dedo. Exactamente. Deme un segundo. Hola. Muy buenas tardes, don Raúl. Sí. Hola, don Raúl. Yo soy Gloria, que soy asesora comercial de EMI. ¿Cómo me le va? Bien, gracias. Bueno, me alegra. Don Raúl, es que en la empresa para la cual usted labora todavía, ¿cierto? ¿Cómo? Usted labora para Sofca. Sí. Bueno, que pasa que Sofca y EMI hicieron un convenio para que los empleados tengan este servicio. No sé si de pronto ya le dieron a conocer el servicio, lo que le estoy contando, y si de pronto ya conoces a él. ¿Usted dónde vive? Yo tengo servicio de complementario y yo tengo Tiene plan complementario y tiene EMI. Sí. Bueno, si es que esos casos, pues un convenio como le contaba, entonces tienen el servicio, eso que les va a subsidiar 36.000 pesos, porque vale 38, o sea que les quedaría en 2.000 pesos, pero si usted me dice que ya lo tiene, entonces no, ¿cierto? Sí, no. Bueno, Pobre Raúl. muy bien. Dale, listo. Gracias. Ay, Raúl. Tenía voz de niño. A ustedes para que tengan EMI. Nada, también me llamó, pero miró lo de la cobertura y hasta aquí no llegaba. No, man. ¿Dónde vive? En Río Negro, por Llano Grande, por Pontezuela. Ok. Listo, bueno, de aquí ya quedó el suscriptor. Entonces le coloqué pues una pausa ahí, más o menos. Pongámosle más. Listo. Y acá ya se ejecuta
por cada pausa, ¿cierto? Si ven cómo se ejecuta, y lo que va pasando es que cada cosita de esta va recibiendo el mensaje y ese sistema no queda en espera. Hasta ahí claro, ¿cierto? Pero me muestra cómo fue que hizo la pausa. ¿Cómo? ¿Cómo fue que hizo la pausa? Allá. No, un sleep. Sleep. No, no hay mucho ahí. Pero Pero esto o sea no que es- si no le pone el hilo, sí lo bloquea. si no le pongo el hilo, no, lo que pasa es que estoy simulando acá que esto es algo que está O si no bloqueado. le ponen. Aquí estoy simulando que hay una carga operativa, ¿cierto? Como por ejemplo ir a un web service, eso me demora, por ejemplo, 550 segundos, ¿ya? Yendo a otra carga operativa me demora otro minuto, entonces es suponiendo ese caso. Entonces acá viene la carga operativa de cada cosa. Entonces el suscriptor termina y hace nets, termina y hace nets, y al final le dice, oye, completé ya todas las cosas. Entonces él ya llega acá y le dice, todo bien. Eso por este lado. Pero esto es el patrón, ¿cierto? Este es el diseño y aquí no estamos usando programación funcional, nada de eso. Solo es el patrón como tal y estamos haciendo reactividad de cierta forma, ¿cierto? ¿Por qué? Porque este está diciéndole, terminé, y este es el suscriptor, ¿cierto? Que está publicando con ese subscriber como tal. Publicó. Yo puedo tener otro, por ejemplo, miren esto. Esto no va a necesitar. Solo lo que va a pasar ahí, si ustedes ven ahí, algunos terminaron ya y otros empezaron. Sí la pillaron. Sí. Yo puedo tener N suscriptores, entonces es una súper ventajísima, porque yo puedo tener la misma operación, pero varios suscriptores va llegando el mensaje. Entonces, por ejemplo, el suscriptor 1, lo que le llegó a la llave, por ejemplo, si yo estoy pendiente, por ejemplo, el publicador es el tema de los estados del avión, ¿cierto? De si llega temprano, tal, y cada suscriptor es como cada pasajero, por ejemplo. Entonces, cada pasajero se necesita notificar cómo está el estado de este avión. Entonces, le va a llegar el mensaje tal cosa. Pero si esto lo quieren ver más así, pues tenemos que decirle a este suscriptor, o sea, esto tenemos que ya no llamarlo así anónimamente, lo que aquí está el ejemplo. Para que esto tenga sentido, le tengo que colocar una clase, ¿cierto? Por ejemplo, una clase que sea pasajero, ¿cierto? La clase pasajero va a llegar cada cosa, pasajero suscriptor, por ejemplo. Entonces le va a llegar cada evento, ¿cierto? Porque está interesado sobre este publicador, que este es el publicador que sería, por ejemplo, estados del vuelo. Y tú le puedes pasar acá, por ejemplo, el número del vuelo. Entonces el número del vuelo sería XYZ. Entonces sobre ese, él va a tener un dato para poder ir a consultar, ¿ya? Y aquí hay otros aspectos que podríamos explicar más adelante y es el procesador. El procesador es porque quizás puede estar dentro de un procesador, es decir, esperando consulta de otros, o sea, otro suscriptor. Entonces ahí es donde se ve el flujo. ¿Ya? Raúl, entonces, así como usted dice que eso se puede cambiar el nombre, que sea pasajero. Entonces se hace una clase pasajero y esta hereda de... Sí, extiende, implementa, son interfaces. Es una Son interfaces que se hacen, pero la operación aquí es que estas interfaces, recuerden que esto ya es nativo mire que si ustedes ven acá, pucha, esto es mágico, ¿no? Pero esto ya es de Java, ¿no? Que yo estoy mandándole el suscriptor a este publicador. Si tú ves acá, tú les mandas a este que está aquí, ¿cierto? Manda a este suscriptor, ¿cierto? Y a esa acá es donde él va a hacer el procedimiento por cada uno de ellos. Pero esto aquí nos falta más carne, pues, porque eso está aquí, no está tan reactivo que, digamos, necesitamos el procesador y necesitamos la concurrencia. Entonces todavía no tenemos
la carne suficiente para poder decir que esto es suficientemente reactivo. No, hay una función con el patrón, o sea, el patrón es funcional, el patrón de diseño es funcional, publicador, suscriptor, es ok, pero no es 100% reactivo. ¿Sí me hago entender? Raúl, pero entonces ahí el publicador, si el publicador solo está mandando pues por decir una función que es lo de los estados pues del avión, ¿sí o qué? El publicador es el que tiene la lógica, Pues, porque es el que tiene los datos. ahí le está diciendo pues Ajá. los estados del avión que llegando y eso. Entonces yo ahí le puedo poner otra lógica para otro suscriptor, por ejemplo. Supongamos ahí que sea... No, tú deberías de tener la misma lógica para todos esos suscriptores. Tú lo que deberías de tener ahí es un flujo, como les dije, un flujo donde tú tengas otro publicador con otras cosas, ¿cierto? Es decir, ejemplo, tú tienes otro publicador de otro, una es el estado de los aviones que están en vuelo, ¿cierto? Ahora, ¿dónde están los estados sobre el clima? ¿Cierto? Eso es otro publicador. Entonces tú llegas y dices, yo tengo un publicador que me da los estados del vuelo y tengo un publicador que me da los estados del clima. Entonces los estados del clima son claros, es decir, está lloviendo, está haciendo esto, ¿ya? Entonces yo puedo cotejar, yo puedo decir, venga, es que el avión, ¿cierto? Ya con otra lógica. El avión no está aterrizado por el estado del clima X, Y, Z, ¿cierto? Porque está muy soleado, o porque está con lluvias. Entonces son dos cosas. Y eso yo lo puedo tener en dos publicadores. Y yo puedo pensar, yo tengo un suscriptor en ambos. Yo tengo un suscriptor para el uno y un suscriptor para el otro. Pero puedo tener un procesador. Procesador es para que todos los datos que me lleguen, por ejemplo, me lleguen de varios tipos. Ejemplo, yo aquí no recibo stream. Ejemplo, algo que se llame domain event, domain event, no. Hagan de cuenta que tienen un suscriptor que sea, genérico, y tú aquí haces polimorfismo. Es decir, en el sentido de que cuando obtengas el dato, tú vas a tener lógica dependiendo del suscriptor que sea. Eso sí, pero con algo polimórfico. Es decir, que el objeto que llegue, ¿cierto? Sea por lo menos una subclase de, por ejemplo, en stream, ¿cierto? Pero que sea de otro, por ejemplo, algún suscriptor que sea pasajero y yo tengo pasajero, no, por ejemplo, algo que le llame interesado, ejemplo, o sí, interesado. Y yo puedo tener dos tipos de interesados, uno que es el pasajero y otro que es el monitor. ¿Ya? Por ejemplo, el monitor sería el que estaría ahí pendiente de eso. Tienen alguna información, como por ejemplo, enterarse del estado del vuelo, ¿ya? Pero son dos tipos de objetos. ¿Sí me hago entender? Uno es, todo en general se llama el objeto interesado, pero uno de ellos es el pasajero y el otro incluso puede ser pasajero y los ayudantes, ¿cierto? Y todos pueden recibir la misma notificación. Y para cada uno tiene una lógica diferente, quizás. Por ejemplo, la lógica para el pasajero es su vuelo se atrasó, ¿cierto? Ahora, para el caso de los monitores, su vuelo se atrasó por el hecho de que está lloviendo, tiene estos indicadores, tiene estos datos, más información, ¿cierto? Porque tienen que tener un detalle quizás técnico. Sí, es claro, ¿no? Sí. Bueno, Por ejemplo, eso también tirar otros comportamientos, por ejemplo, la azafata, ir a dar indicaciones, cosas así. Correcto. Bueno. Pero entonces siempre con un solo suscriptor y ahí pues se va haciendo pues como un árbol por ejemplo, lo que dice Juan, pues, de la azafata, del monitor y del interesado. Ajá. Estoy colocando esta
La versión. Entonces en un onNext uno puede instanciar clases. ¿En un qué? En el onNext del subscriber. Sí. Ah, No, me da pereza copiar. Voy a mirar cómo. Los va a mandar por aquí este enlace, donde está, digamos, las dependencias y todo eso. Y les voy explicando. Yo tengo por acá, ¿qué están viendo? Bueno, veamos entonces Reactor. Muchos de los proyectos de Sofka tienen esta librería. Aquí explican un poco los conceptos. Todo esto es algo que ya hemos hablado. Y tenemos la dependencia. Cuando trabajamos con Sprint, pues tenemos la dependencia como tal, ¿cierto? Y esto es un ejemplo. Entonces tenemos una lista, vamos a casi hacer lo mismo, ¿cierto? Pero con la librería. No con la librería de Java, sino con la librería de Reactor. Entonces, esto no es este. Entonces tenemos, ejemplo, esto, tenemos un flux. Un flux es de uno y a varios elementos. Entonces, lo que digo es que acá estoy convirtiendo, tenemos una lista, primero que todo, tenemos una lista de cosas. Tenemos un flux y tenemos este otro flux. Tenemos dos flux. Uno que lo estoy creando básicamente uno a uno, así como creamos todos, como creamos esto, solo que este flux es de strings, o sea, un objeto, dos objetos, y este es de un iterador, es decir, tenemos 1, 2, 3, tenemos los elementos. Ahora, dentro de ese flux, cada uno de ellos, pues, me suscribo. Entonces hago un subscriber, el suscriptor lo que va a hacer es imprimir cada uno de ellos, o sea, va a ser el nets por allá abajo, ¿cierto? Y va a entregarle este y este. Entonces, primero a las palabras, a este, y después a otras, a más. Entonces, miremos a ver. A ver, bueno, esto falló porque necesitamos la dependencia. A ver, si este me lo entrega. Ok, charro, esto no me lo entrego. A ver, flux viene de el import. Hay que importarlos. Import. Oh, yo lo tenía por acá. Son dos, en realidad son dos nomás. Estoy tratando de usar esto para tratar de acostumbrarme no al IDE, sino, eso es una buena práctica, chicos, para que lo sigan. Y no les pase esto. Es importante que ustedes sepan como cada cosa que lo que está haciendo, ¿cierto? Entonces, parte de eso es conocer cosas sin que, pues conocer lo que estás haciendo sin importar que el IDE te ayude, porque el IDE te puede ayudar a hacer muchas cosas. Agilizar. Sí, te agiliza, pero es importante también que entiendan que cómo funcionan las cosas en sí. Listo, este viene con el Reactor Core, ¿cierto? Y viene el publicador como tal. Entonces, ahí está. Entonces ahí viene se suscribe, ¿cierto? Y aquí va notificando en el orden que es. ¿Listo?
Esto ya lo entendemos desde la perspectiva de publicador-suscriptor, ¿cierto? ¿O tienen alguna duda? Pues yo ahí tengo una duda. O sea, pues arriba el publicador, sí, ok, y acá es el suscriptor. Sí. Ese suscriptor, pero entonces ahí ¿cómo sé que se está suscribiendo? Supongamos que yo tengo otro publicador, ¿cómo identifico ahí en el punto subscriber cuál publicador es? Ya lo revisamos. A ver, tenemos... Tenemos a ver, digamos que tenemos varios estados. Estado 1. Estado 2. ¿Cierto? Y acá tenemos estado A, estado C. Entonces tenemos, ¿qué significa en esto? Pues básicamente tenemos una lista que podemos convertir esa lista a un flux. Ya, eso es todo. O sea, un iterador podemos convertirlo. Eso es lo que está diciendo eso. O le podemos decir, conviértalo 1 a 1. Ya, en otras palabras. Entonces aquí tenemos estados A la C. Y aquí tenemos estados básicamente, Raúl, básicamente a uno se le pasa una lista y él lo hace todo y al otro se le pasa uno a uno. Es eso, básicamente es eso. O sea, en general son dos, solo que lo estoy convirtiendo. Estoy convirtiendo eso. El suscriptor es esto, ¿cierto? Entonces eso significa, acuérdense de esta maraña, que sería una función, ¿ya? ¿Una función qué? Consumidora. Yo tengo acá, ¿y qué recibo acá? Pues es un string. Si quiero colocar el string acá, el y aquí lo que hago es system.out.ln, ¿cierto? Eso es lo que estoy haciendo ahí. ¿Ya? Entonces un consumidor, que es básicamente el nets, ¿cierto? Esto es como yo escribir on nets, ¿cierto? Que es lo que recibe, sino que acá está recibiéndolo con esta función. Pues ahí esa parte es clara. Gracias. Ahora, veamos otro aspecto acá, que esto ya es un flujo. Entonces aquí ya ya le mete más carne. Aunque aquí vemos algo, vamos a ver, está las palabras, words. Entonces vamos a ver. Vamos a pensar en este. Bueno, sigamos con este que está acá. Con este. Aquí sigo con el flux. Todavía no he trabajado el mono. El mono es una expresión que se le dice, hagan de cuenta que, vea, si lo ven así, y yo les trato de explicar de esa forma, quizá lo entienda más fácil. El flux es como si fuera el stream, ¿cierto? El stream. ¿Qué significa el stream? Lo que vimos ya, como si tuviéramos un stream. Y el mono es como si tuviéramos un optional. ¿Ya? Como si tuviéramos un opcional. Entonces, yo puedo mapear un mono, un mono sí, y un optional. O mapear un optional, puedo hacer varias cosas con un mono. Y el stream, pues puedo hacer todo un montón de cosas también, como por ejemplo lo que está haciendo acá. Tengo este y tengo el suscriptor. Listo. Pues falta algo, a ver, ¿qué faltó acá? A ver, los ojos, ¿dónde están? ¿Qué están fallando? El nombre. Dice algo como con... A ver. No, pero está aquí arriba, es este.
¿Alguna? El flat está bien. Sí, el flat está bien. Es como esta expresión que está acá. ¿Alguna cosa? Ah, ya lo vi. Doble error. Ahí está. Oh, Listo. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, esto ya. Tenemos, ¿qué hace esto? Ya aquí ya lo describimos mejor. Tenemos que, primero, pues pasamos esta lista, ¿cierto? Que esta lista normal, lo volvemos, y decimos, venga, esta lista lo quiero iterar yo desde un flux, o sea, lo convierto. La convierto básicamente, incluso yo lo puedo convertir de un string. Ahí está, from, creo que string, si tienen un string, lo pueden hacer, ¿cierto? O sea, si ya tienen un string, él lo convierte directamente a un flux. O sea, yo paso de este string, ya el flujo, ya lo convierto a una de estas fases reactivas. Bueno, entonces, Flag Maps lo que está haciendo es redimensionando, ¿cierto? Coge esta palabra, esto, ¿cierto? Y coge la palabra y le coloca los espacios, ¿cierto? Le hace un split al espacio. En realidad no sé, ya lo revisamos. Entonces, ¿qué lo que está haciendo? Es coger todas las palabras. Por ejemplo, este split lo que hace es T, H y E, ¿cierto? En una expresión. Sino que aquí le estás diciendo un distinct. Entonces, básicamente esa función lo que está diciendo es que pásame todas las letras que están acá, pero que no se repitan. ¿Ya? Decir que coge cada cosita y las desfragmenta, le hace un split, ¿cierto? Y ya la convierte, esto se vuelve un array, esto un array, esto un array, esto un array, un array, y array. Después coja cada palabrita y hágale un distinct. Entonces, por ejemplo, la E, ¿dónde se repite? Acá, entonces la quita. La H, solo deja uno. Solo dejaría uno nomás. Entonces, de la A a la Z están todas las palabras, creo. Listo, entonces, después las ordena, pues, alfabéticamente. Entonces, la está ordenando alfabéticamente, obviamente. Entonces, A, B, C, D. Después hace una comprensión, un zip. En la presentación que les mandé, ahí estaba explicando esto. El zip lo que hace es coger los valores, ¿cierto? Y los empaqueta con uno, o sea, va a crear como un par. En este caso, el número, ya, el numerito en sí. Entonces vas a tener el string, que es en este caso, pues el valor, la A, la B, la C, la letra. Y vas a tener el count, que es este otro zip, o sea, lo estás empaquetando, o sea, el zip es como, tienes una cantidad, a ver, en este caso es una cantidad que va de 1 al máximo, pues esto es exagerado, pues yo podría, esto incluso podría ser así, al site, exagerado eso. Es ahí, a ver, site, lo que pasa es que aquí, sí, tiene razón. No es, porque este site es de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿cierto? Entonces, los 9 elementos que estarían ahí. Quizás el alfabeto, ¿cuántos tiene? 28, ¿no? Eso sería 28, 25 o 28, dependiendo. una pregunta. Dime. ¿Hay no habría forma como de ese split? Como, bueno, pero te quería como sacarlo, ¿cierto? Porque si se pudiera, digamos, contar cuántas cosas, letras en ese caso salieron en ese split, se podría poner ese valor también. Sí, aunque sería otro proceso, ¿no? Y tendríamos que crear un subproceso para que me entregara, eso es otra cosa que también lo podemos hacer. Lo que quiero que vean el split es que el split va a tener esto es un arreglo, ¿cierto? Esto, si yo vengo acá, si yo hago esto es un arreglo. Bueno, no me lo pintó como arreglo, pero... Bueno, es un flux en realidad. Es un flux, pero sigue siendo varios datos. Son datos de este hasta este.
Lo que quiere decir esto es que el objeto que viene de acá a acá, el flujo, viene de la A a la Z, ¿cierto? Y lo que está diciendo es que coloque un número a cada uno, pero se va a volar, porque mire que la comparación es que hagan de cuenta que tienen dos filas. Me toca que mostrar la explicación acá en el programación funcional. Esta presentación estaría, digamos, bueno, pero esta es como una versión, pero igual aquí está. Entonces, el split lo que hace es que tienes estos elementos, ¿cierto? Y lo vas a tener ahí juntos, ¿cierto? Tienes dos elementos y los estás empaquetando, entonces quedan 4. Lo que pasa es que ya acá, ¿cierto? Dentro de esta otra función que está aquí, ¿sí la ven? Lo que pasa es que aquí tienen que ser muy agudos en las funciones. Este es el objeto y esta es la función que él está mapeando en general. Entonces, esa otra función lo que está haciendo es mapeando esto que está acá. Entonces, el SIF, que es este que está aquí, con esto que está acá. Entonces, esto es el mapper, sería el objeto que es todo esto mapeado con un valor que está acá. Entonces, ahí los empaquetas. Y de esa forma tienes un conteo. Entonces, el count y el string, 1, 2, 3. Si lo ven. Ay, gonorrea. Raúl, una pregunta, ese string format, pues el count y el string yo lo entiendo, pero ese porcentaje 2 de... Bueno, esto es numérico. Esto es porque, como esto es un dígito, entonces es un valor numérico, entonces él dice que es base 10, ¿cierto? Y lo que vas a hacer es aceptar solo 2. Es decir, por ejemplo, si yo coloco acá 1, ¿no? Entonces, él lo que va a colocar es ya solo colocar un dígito. Pues solo coloco un dígito como tal. O sea, ese 1 significa, es que más debería ser así. Porque eso es un número, significa que él lo va a colocar con un formato número. O sea, y esto es un string, es un formato string. Solo por el hecho del formato. Y eso siempre tiene que ir. O sea, si le quita eso, ¿no se muestra la información? ¿O sale error? Esto es así. Eso es como si tú estuvieras haciendo... Eso es solo para darle formato. Si tú quieres, lo haces con la Quiero concatenación. ponerlo on. Sí, porque si tú quieres hacer esto da función. Es lo mismo, ¿cierto? Sí, Ok. eso le quieres colocar acá esto. Solo que allá el format te recibe estos dos argumentos, ¿cierto? Te recibe estos dos argumentos y te ahorras como esta concatenación. Entonces, como estaba antes, ¿cierto? Es que tú tienes este formato, ¿ya? Y tienes, el primero corresponde a este primer objeto y ese segundo corresponde a esto. Significa que esto es un dígito, este es un número y el segundo es un string. Raúl, perdón, pero no entendí, pues, ¿qué beneficio trae el usarlo así y no hacerlo concatenando? No sé, díganme ustedes qué beneficios ven ahí. ¿Qué podrían ver ahí? Buenas prácticas. Seguridad. Buenas Sí. prácticas de ahorro de pintura. O sea, ¿les gusta mejor esta o la otra? Esa. Esta. Porque es que esta te da una anotación y te dice qué formato quieres. Por ejemplo, acá tú sabes que tienes tantos argumentos. Si tú quieres cambiar esto, mira que no tienes que cambiar. Recuerden que un string es cada vez que tú hagas una concatenación, es como si tiraras un objeto porque es inmutable. Entonces, el string es pesado. Entonces, si tú solo tienes un string y le pasas a ese valor la plantilla, por decirlo así, entonces es mucho más fácil. Solo les digo, acostúmbrense a usar quizás el string format, que es un método para que este es como el template, ¿cierto? La plantilla, y este es como los argumentos de esa plantilla.
¿ya? Bueno, entonces aquí tenemos ese. Interesante, ¿cierto? Entonces ya están más metidos en la parte redactiva. Este otro ejemplo. Entonces aquí ya trabajamos con monos. Raúl, una pregunta así como un poquito salida de contexto. Lo que pasa es que ahorita a las 6 está la reunión esa del fondo de empleados. ¿Tú hasta qué horas vas en clase? No, sí que terminamos ya. No, pues, o sea, como para que no nos vayamos a quedar atrasados, podemos terminar a las 6 No, y si seguimos quiere, mañana. hagamos este último ejercicio y terminamos. Igual mañana podemos seguir, ¿no? Sí. Claro que sí, mañana seguimos. Solo que les quería compartir esto porque para que no durmieran, mentira, no, para que No dormir. Ya no puedo dormir. no, porque porque no sé, la idea es que tengamos mucho espacio para esto porque pensé que algunos de ustedes iban a solo hasta mañana, entonces quedar un poco más de tiempo en esto, pero entonces me dicen que es hasta la otra semana, entonces mucho mejor. Sí, sí. Todavía hay Pero tiempo. sí podemos seguir haciendo estos espacios. Sí, Inclusive listo. durante la otra semana también podemos, digamos, sacar una horita todos los días. Sí, sí, total. Yo, por ejemplo, les quiero ya, vamos a terminar acá. Vamos a terminar esta parte. Miren, a ver, no están viendo esto. Es que le metí una funcionalidad para múltiple escritorio y me enredo a veces. Acá, listo. Entonces, ya por terminar, pues mañana seguimos. Tenemos los monos, ¿cierto? Y sigue siendo el flux. Esto no ha cambiado mucho, sigue siendo como con esta misma lista, ¿cierto? Aquí trabajando con esta misma lista. Una buena práctica en que, a pesar que ya se importe, ¿cierto? Se importe arriba, es bueno trabajen con Jupyter. Jupyter es una herramienta que, aparte de que que yo acá tengo tengo hasta JavaScript, tengo JavaScript, Java. Yo aprendí muchísimo con Jupyter porque la verdad, un IDE te quita mucho el trabajo. En cambio, acá es muy plano y te ayuda como te obliga a entender las cosas y no necesitas como muchas cosas aparte de eso. Listo. Bueno, entonces, acá sé que en esta librería pues voy a usar, en esta parte, un mono y un flux. El mono, miren cómo diseño un mono, ¿cierto? El mono pues es un objeto y ya. Tengo el mismo iterador de las palabras, tengo el mismo split, y aquí concadeno algo dentro de ese mono como tal. A ver qué final que saca esto. La S. Está concadenando con este objeto. Vamos a ver si yo le coloco la ñ. Una cosa. A ver, acá. Listo. Entonces, solo lo que. Miren que, a ver, allá creo que faltaba una palabra que era la S. Aquí no está la S. Si yo vengo acá, puedo evidenciar que no tengo una S. Incluso si yo vengo acá y le digo filter, ¿cierto? Tengo la función filter como parte de eso. Y aquí yo digo, venga, que desde una letra, Jenny Corene, ya. Entonces digo que la letra, ¿cierto? Letra debe ser igual a la S. Entonces, si yo, obviamente acá no debería tener absolutamente nada, ¿cierto? No encontré nada porque la S no existe. Entonces, en ese sentido, ni la S ni la ñ. ¿Ya? Acá, si yo, por ejemplo, coloco acá S, por ejemplo, acá en Fox, porque es Fox. A ver, no sé, Docs, ahí.
Pues ahí ya la encuentra, la haría encontrar. A ver, aquí está. Ahí ya existe dentro de esa. A ver, aquí. ¿Cierto? Ah, no le coloqué la. Y ahí la encontró, ¿cierto? El filtro, pues hace eso. Listo. Aquí en esta expresión, pues no tiene la ñ, entonces ni la ñ ni la s, por ejemplo. Entonces, lo que voy a. Mire que aquí yo no puedo hacer esto. ¿Cierto? No puedo hacer eso porque el mono es un singular. No podría, o es uno o es el otro. No puedo. No es. Un mono es la unidad como tal del flux. Es una unidad. Entonces yo tendría que tener este y tendría que tener el otro para poder añadir los dos. Entonces si yo añado los dos, pues básicamente tengo que concadenar cada uno de ellos. Entonces concadeno el MISIT 1, ¿cierto? Y el MISIT 2. Y hago el mismo procedimiento y ya. Entonces aquí va a estar la S y la ñ. ¿Ya? Ya los llamo. O bueno, si quiere mañana terminamos. Sí, porque... Muchas gracias.